Primera de Juan 1. El tema de hoy es que Dios es luz. Primera de Juan 1. Y vamos a orar para recibir la palabra. Oren conmigo, por favor. Padre, gracias por tu palabra, pues que es la verdad, que está inspirada por ti, que nos la has dejado hasta este tiempo para que te conozcamos y para que te sigamos, pues en este mundo difícil, en este mundo perverso, donde tú quieres que seamos luz, así como tú también eres luz. Y te pido que me ayudes a hablar, pues la verdad, como ya se dijo, que no diga nada que es en contra de ti, sino todo lo contrario, que trace tu palabra bien para tu gloria y para que los hermanos la puedan recibir pues con buena recepción. Ayúdanos pues, Padre, por favor, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a leer Primera de Juan 1, del 1 al 4 primero. Yo se los leo. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Todos estamos de acuerdo que esta pandemia está tremenda, está haciendo estragos en el mundo, incluyendo también a las iglesias, especialmente en el aspecto de no reunirnos, como nos lo enseña la palabra en Hebreos, para edificarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y bueno, hermanos, tengamos cuidado de no poner la pandemia como pretexto para descuidar nuestra vida espiritual de crecimiento. Pues los cristianos con pandemia o sin pandemia, y los cristianos en todo momento y en cualquier circunstancia, como en esta del distanciamiento social, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Como nos dijo Pablo en Filipenses 2, 12, 13 y 14, ¿lo recuerdan? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si estos cristianos filipenses y todos los cristianos de la iglesia primitiva no hubieran hecho caso a Pablo de ocuparse de su salvación, cuando Pablo hubiera muerto y otros siervos del calibre de Pablo, como Juan, Pedro, etcétera, hubieran muerto, el cristianismo también hubiera muerto. Ya no existiría el cristianismo. Pero gracias a Dios que los hermanos recibieron la exhortación, aparte de que Cristo prometió que sobre esta roca edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Pero te das cuenta que cada cristiano es clave también para que persevere el cristianismo y el testimonio. Entonces nos debemos de ocupar de nuestro crecimiento, con pandemia o sin pandemia, pase lo que pase. Hoy veremos que Juan, el escritor de este tratado, que también fue testigo ocular de Cristo, fue su discípulo íntimo, él era del círculo íntimo de los tres que andaban más cerca de Jesús, Juan, Pedro y Jacob, y bueno, notamos que él nos presenta a Cristo como Dios el Verbo encarnado,
que nos trajo la vida eterna del cielo, para que creyéramos en Él, para nosotros también tener la vida que nos da comunión con el Padre y nos da verdadero gozo en toda su plenitud. El verdadero gozo se recibe solamente cuando tenemos al Señor en nuestro corazón. Ahora aquí en 1:5-10, Juan nos presentará el mensaje que escuchó directamente de los labios de Jesús, tocante a la naturaleza de Dios, a cómo es Dios. ¿Y quién mejor que su Hijo Jesucristo, que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo? ¿Se acuerdan Juan 1:1? Como dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién mejor que su Hijo, que también es Dios, nos puede describir a Dios el Padre con exactitud? Entonces, hermanos, hoy veremos que Dios es luz y tiene efectos en la forma en que nos debemos de relacionar con Él. Dios es luz y por lo tanto hay efectos en la manera que nos debemos de relacionar con Él. Por eso les dije que nada nos distraiga de seguir relacionándonos con Dios, seguirlo conociendo, seguirlo amando y crecer en Él en la fe. Veamos entonces lo que significa que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y en el 5 dice, 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, hay dos sentidos de que Dios es luz. Uno, que Dios es la verdad. Metafóricamente, luz significa verdad. Y también por su naturaleza y todos sus atributos, Dios es la persona más confiable, porque la verdad es intrínseca, es decir, es propia de su naturaleza, porque la verdad es intrínseca en Él y por lo tanto Él la transmite puramente. Hoy en el mundo ya no hay verdad, cada quien trae su propia verdad, pero podemos confiar en que Dios es la verdad. La transmite en su palabra. Por ejemplo, el Salmo 119:30 dice, la exposición de tus dichos alumbra y hace entender a los simples. Nosotros éramos simples, vino el Señor, nos salvó, nos dio su palabra, nos alumbró y nos dio entendimiento para poder andar en el camino de Dios, ¿verdad? Y bueno, su verdad quita también la ceguera espiritual. Si alguien quiere dejar de seguir siendo ciego espiritual, tiene que venir a Dios, tiene que venir a la verdad, solamente así se quita la ceguera. En 2 Corintios 4:4-6, Pablo nos dijo, 2 Corintios 4:4-6, si tienen dónde anotar las citas para que luego ustedes las revisen ya con calma, las pueden ir anotando. Yo las voy a ir citando aquí, pónganme atención por favor, pero ustedes las pueden anotar. En 2 Corintios 4:6 se nos dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, la mente. Estoy leyendo la versión de los hispanos de la Biblia de las Américas, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, la mente de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y más adelantito en el 6 dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Nosotros también estábamos ciegos,
nos tenía cegado el enemigo. Pero Dios, que nos había elegido desde antes de la fundación del mundo por su gracia, en un tiempo determinado nos dejó escuchar la predicación de su palabra, nos dejó escuchar el evangelio. Después nos ayudó a creer, abrió nuestro entendimiento para que lo creyéramos, porque estábamos muertos espiritualmente, incapacitados para entender la verdad. Y ahora que nos salvó, qué gran maravilla, nos usa para iluminar su conocimiento, nos usa para predicar el evangelio, y este tesoro lo puso en vasos de barro que somos nosotros para que la gloria sea de Dios. Entonces, al oír la predicación del evangelio y recibirlo, se acaba la ceguera espiritual. Podemos discernir, entender la verdad divina ahora sí. Como Pablo también lo dijo en Primera de Corintios 2, 14 y 15. Primera de Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural, el inconverso, no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad o locura y no las puede entender porque se han de comprender, se han de examinar espiritualmente. En cambio, es decir, nosotros los creyentes, en cambio el que es espiritual juzga, examina todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Cómo se quita la ceguera? Hasta que venimos al Señor por su gracia. Entonces aquí vemos claramente que Dios, que es verdad, ya nos compartió la verdad y ya lo podemos conocer. Nos transmitió su verdad por la predicación y nos hizo renacer para que la entendiéramos. Si alguien no entiende la verdad, si alguien no entiende las escrituras, si alguien no la puede comprender, como dice aquí en Primera de Corintios 2:14, es porque es hombre natural, porque es hombre inconverso y no la entiende. Pero una manera de saber que soy creyente es que ahora entiendo la verdad, porque el Espíritu Santo ya está en mí y me da el entendimiento. Bueno, aparte de que luz significa que Dios es verdad, también significa que en Dios está la santidad. También metafóricamente, así como la naturaleza de Dios es verdad, también es santidad. ¿Qué es santidad? Pureza, limpieza perfecta. Tal como Isaías escuchó a los serafines decir en el templo, en la visión que tuvo, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por ser santo, en él no habitan ningunas tinieblas, es decir, no hay maldad, no hay pecado, porque él está separado de la maldad. Por esto Dios se separó de Luzbel. Cuando Luzbel le servía y se rebeló, Luzbel es Satanás, se separó de él y lo separó porque Satanás decidió estar en el pecado. Por eso se separó de Adán y de Eva porque decidieron estar en el pecado y se separó de todos los hombres cuando entró el pecado al mundo. ¿Se acuerdan de Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Entonces, por ser santo y no habitan en él las tinieblas, está separado el pecador de él. Entonces, por la santidad de Dios, el pecador de hoy está muerto en sus delitos y pecados. ¿Perdón? Por tanto, el pecador de hoy está muerto en sus delitos y pecados. A esto se le llama muerte espiritual, la cual posee todo el humano que no se ha arrepentido. Eso lo pueden checar en Efesios 2, 1-5. Por eso no se puede salvar él solo, porque está muerto, está incapacitado.
Ustedes saben que un muerto ya no reacciona, ya para nada, no puede hacer nada, está muerto. Entonces el que no ha creído en Cristo está muerto y no puede reaccionar. Dios lo tiene que tocar con el Evangelio, con la predicación, con su Espíritu Santo. Y la buena noticia que aunque estábamos muertos, por la gracia y misericordia de Dios, Cristo fue entregado en la cruz para tomar el lugar del pecador arrepentido y así lo reconcilia con el Dios Santo, no solo para darle la salvación, sino para que pueda tener comunión con Él. Dios quiere que tú y yo tengamos comunión con Él, con el Dios verdadero y con el Dios santo. Entonces, que nada nos distraiga para que se obstruya nuestra comunión con Dios. Y bueno, ¿qué de nosotros? ¿Todavía estamos separados de la verdad y santidad de Dios? Como lo estaban los falsos creyentes aquí en Primera de Juan 2, porque esta carta también se escribió para denunciar a los falsos creyentes, para denunciar a los falsos maestros. Miren, Primera de Juan 2, 18 y 19, al fin ahí lo tienen cerquita. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice que ya va a venir el anticristo, pero aquí no habla del mero anticristo, del hombre de pecado, que se va a hacer pasar por Cristo y va a querer dominar al mundo entero en la tribulación, pero sí dice que los anticristos ya están aquí y los anticristos son los falsos creyentes, los anticristos son los falsos maestros que según ellos predican a Cristo, pero se ponen en el lugar de Cristo para recibir ellos la gloria. Entonces, ojo, porque en una iglesia también puede haber gente que no es creyente, puede haber gente simpatizante nada más, y esperamos que no sea el caso de todos los que estamos reunidos aquí, que realmente seamos verdaderos creyentes, que por la gracia de Dios nos arrepentimos y nos entregamos al Señor para que nos salvara y para seguirlo y para que diéramos fruto. Bien, entonces, si fuera el caso de que no hemos entendido bien el Evangelio, vengamos a Cristo para que nos limpie y para que lleguemos al Dios Santo. Y ya somos de Él. Consideremos que la comunión con Dios no se obtiene ni se mantiene por sí sola, no es en automático. Por eso necesitamos permanecer en Dios, el cual es la luz y nos transmite la santidad. En Juan 15:5 dijo Jesús: yo soy la vid, ustedes los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Que la pandemia no nos interrumpa nuestra comunión con Dios, que la depresión, que la falta de trabajo, falta de dinero, nada interrumpa nuestra comunión con Dios. Que tengamos comunión con Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, hermanos, estemos unidos a Él en comunión, librando cualquier estorbo. ¿Te ha estorbado algo tu comunión con Dios? Hoy no tuviste tu tiempo con Dios, ayer no lo tuviste. No eres fiel a las reuniones que se hacen por las redes. Pide perdón a Dios y continúa en tu comunión con Él. Estemos en la verdad y en la santidad de Dios. Muy bien, ya vimos la naturaleza de Dios que nos dijo Cristo, que Él es luz, y vimos que significa que Él es la verdad y que Él es santo. Ahora
veamos los efectos de que Dios es luz. Eso está del 6 al 10. Perdón, eso está del 6 al 10. Entonces veamos los efectos de que Dios es luz. Leo el 6, 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Al ver los efectos de que Dios es luz, vamos a ver cómo no vivir y cómo sí vivir. Y los vamos a ver en forma de principios bíblicos. Si Dios es luz, ¿cómo debemos de vivir y cómo no debemos de vivir? Lo vamos a ver en forma de principios bíblicos. Primer principio: no se puede andar en comunión con la luz y a la vez tener comunión con las tinieblas. No se puede andar en comunión con la luz y a la vez con las tinieblas. Un hermano dijo, en sentido moral, luz se refiere a santidad o pureza, mientras que tinieblas tiene que ver con pecado o desviación. Por eso en Primera de Tesalonicenses 5, 4-5, Pablo dijo, pero ustedes, hermanos, creyentes verdaderos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, un creyente verdadero ya no es de las tinieblas y no continúa en las tinieblas. Si continúa en las tinieblas, en el pecado, y dice que tiene comunión con Dios, no la tiene, se está engañando él solo. Entonces, como Dios es luz, pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado, si estamos practicando el pecado, no podemos en ninguna manera tener comunión con Dios. Si estamos practicando el pecado, no podemos en ninguna manera tener comunión con Él. Aunque nosotros pensemos o digamos, como la gente de esta carta que no era creyente y que toleraba el pecado, que sí estaba bien con Dios. Mucha gente que está en pecado dice que está bien con Dios, está haciendo lo peor y dice que es cristiano y dice que está bien con Dios, y eso no se puede según este texto. Si andamos en tinieblas, lo pecaminoso, Dios, debido a su esencia santa, no puede soportar ningunas tinieblas de nosotros, grandes o pequeñas, mentiras, fornicaciones, hipocresías, etcétera. ¿Algún comentario? Bueno, vayamos a la reflexión. ¿Y qué tal nosotros, hermanos? Decimos que somos cristianos en comunión con Dios y estamos tolerando las tinieblas como estilo de vida. No me refiero a un pecado ocasional, porque como todavía tenemos inclinación pecaminosa, pues sí, llegamos a fallar. Pero pregunto si más bien lo estamos tolerando como estilo de vida, porque el verdadero creyente, su estilo de vida ya no es el pecado, es la vida limpia, es la santidad. Y bueno, entonces, hermanos, si decimos que somos cristianos y lo estamos tolerando, estamos mintiendo. ¿A quiénes? A Dios, a todos, incluyéndonos a nosotros. Por lo tanto, no practicamos la verdad. No tomamos en cuenta a Dios como luz y no le hacemos caso a la palabra de Dios leída o predicada. La realidad es que estamos en tinieblas, aunque nadie lo note. Si este fuera tu caso, ¿qué tinieblas estás tolerando en estos momentos todavía? ¿Cuál es la gravedad de esto? ¿Cuándo y cómo saldrás de esta situación si este fuera el caso?
Muy bien, primer principio, no se puede andar en comunión con la luz y a la vez en las tinieblas. Segundo principio es la buena noticia, porque en el primer principio fue la mala noticia, pero la buena noticia, segundo principio, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero al estar en la luz con Dios, tenemos privilegios. Al estar en la luz con Dios, tendremos privilegios, los veremos. Aquí vemos que el remedio para no andar en tinieblas es el andar en la luz, el andar en la verdad y en la santidad. E inmediatamente tenemos privilegios. Primero, tenemos comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Qué es la comunión? Es el compañerismo, es la participación en común. Ahorita estamos teniendo nosotros comunión por este medio raro, ¿verdad? Extraño para muchos, que a algunos no les gusta, pero la estamos teniendo comunión con nosotros. Entonces aquí, cuando andamos en la luz, que recibimos a Cristo y perseveramos en Él, tenemos comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Esto ocurre cuando nacemos de nuevo, cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Cristo. En ese momento, por la gracia de Dios, empezamos a tener compañerismo con Dios porque ya no estamos muertos espiritualmente, ya resucitó nuestro espíritu y ya tenemos comunión con Dios. Y esto ocurrió porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, como dice el 7, nos limpia de todo pecado. Entonces, en el pasado, la sangre de su Hijo nos limpió de todo pecado, pero también en el presente nos sigue limpiando de todo pecado. Como dice Colosenses 2:13, y cuando ustedes estaban muertos por causa de sus delitos y pecados, en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos, todos los pecados perdonados. Eso está en Colosenses 2:13. Entonces, ahí dice que ya todos fueron perdonados, ya es un hecho que fui perdonado. Pecados pasados, presentes, futuros, pecados asquerosísimos, pecados leves según nosotros, porque todo pecado nos separa de Dios, pero todos los pecados han sido perdonados. Ya no debes de dejar que Satanás te atormente acusándote de tus pecados. Ya están perdonados completamente por la gracia y por la obra de Cristo.